La planificación de una boda puede ser una de las partes más estresantes pero emocionantes de la vida de alguien. Comienzas tu vida con la persona con la que te ves envejeciendo y es un nuevo capítulo de esperemos que sea para siempre. Bueno, eso era exactamente lo que sentía Brittany Zimmerman de 21 años. Estaba en una locura de planificación de bodas. Su cabeza todavía estaba en las nubes después de que su novio de muchos años le acaba de proponer matrimonio y estaba hasta el cuello en preparativos para su boda de ensueño en Hawái. La vida no podría haber sido mejor para Brittany. Estaba estudiando para convertirse en microbióloga y tenía toda su vida planeada. Pero todos sus planes se pusieron en pausa permanentemente, porque lo que no esperaba era ser brutalmente asesinada en su propia casa. El aterrador caso de Brittany Zimmerman está lleno de errores, investigaciones arrastradas, falsas promesas que no llevaron a ninguna parte, y un montón de dolor para todos los que perdieron a Brittany en un día ordinario de abril de 2008. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy su compañero detective de sillón, Ty Knotts. Publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana, sin narraciones de IA ni drama innecesario. Solo tú, yo y un caso por resolver. Si te gusta este contenido, suscríbete, es gratis y te mantendrá al día con mis próximos videos. Brittany Zimmerman nació el 15 de noviembre de 1986, hija de Kevin y Jean Zimmerman en Marshfield, condado de Wood, Wisconsin. Brittany y su hermano Matthew estuvieron muy unidos desde el principio. Brittany creció siendo una chica alegre y vivaz. Disfrutaba leer libros, ver películas y su serie favorita era Las Crónicas de Narnia. Se graduó de la escuela secundaria Marshfield Senior High School en 2005 con excelentes calificaciones después de tomar varios cursos AP. Según su consejero escolar, al graduarse de la secundaria, Brittany ya tenía su futuro planeado. Quería ser doctora. Le gustaban los estudios desafiantes, y aunque sabía que iba a requerir mucho trabajo duro, estaba decidida. Se inscribió en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde estudiaba microbiología médica e inmunología. Un ligero desvío de su meta inicial de ser solo médico. Cuando Brittany no estaba estudiando, le encantaba cocinar, hornear y probar nuevos restaurantes en su tiempo libre. A diferencia de la mayoría de los universitarios que preferían ir de bar en bar, ella elegía explorar diferentes restaurantes. Mi tipo de persona. Brittany tenía mucho en su plato para mantenerse ocupada, pero había más. A pesar de su ajetreada agenda, también fue voluntaria en la Sociedad Americana del Cáncer. Hope Lodge Brittany era la personificación de la bondad y la generosidad. Estas son las cualidades que la hicieron una persona muy atractiva y muy querida. En este punto, Brittany había estado saliendo con un chico llamado Jordan Gunnery durante varios años. Se conocían desde la infancia y lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más. Los dos eran la pareja perfecta. Brittany y Jordan eran amables, cariñosos y tenían grandes sueños juntos. Jordan era la presencia tranquila y estable en la vida enérgica de Brittany, aunque jóvenes parecían casados hace años. Estos dos estaban en esto a largo plazo, y era obvio cuando Brittany ingresó a la Universidad de Wisconsin-Madison, Jordan la siguió, y eventualmente los dos consiguieron un apartamento fuera del campus en el área del centro de Madison. Jordan apoyaba los objetivos y ambiciones de Brittany, y siempre estaba a su lado durante cada victoria e incluso en los momentos no tan buenos. Mientras estaban en la universidad, la pareja había estado saliendo por mucho tiempo, así que era apropiado formalizar su relación. Una noche, Jordan se arrodilló y le propuso matrimonio a Brittany. Brittany estaba muy contenta y ahora, con su novio convertido en prometido a su lado, estaba viviendo su mejor vida universitaria, así como planeando su boda de ensueño. Brittany siempre quiso trabajar en Hawái como médica o inmunóloga, pero también era el lugar donde se veía casándose, así que eso es exactamente lo que la pareja estaba planeando en el momento del caso. Brittany también estaba trabajando en la oficina del registrador del campus universitario y lo había estado haciendo durante unos 3 años y lo adivinaste, era profesional, puntual y perfecta para el trabajo. Así que, según todas las cuentas, Brittany tenía una vida muy normal, si no perfecta, pero cuando todo va demasiado bien, un error en una situación equivocada puede cambiar el rumbo y todo puede arruinarse, y tristemente eso es lo que le sucedió a Brittany. El 2 de abril de 2008 fue un día ocupado para Brittany.
Ella hizo clases por la mañana y volvió a casa alrededor de las 11:30 a.m. Se encontró con su prometido Jordan e incluso hablaron por teléfono después. Brittany trabajó en su portátil desde las 12 hasta las 12:18 p.m. Un minuto después, a las 12:19 p.m., el 911 recibió una llamada desde el teléfono de Brittany. No hubo respuesta, pero había sonidos de lucha o gritos amortiguados. La operadora siguió preguntando y desconectó la llamada. Lo que fue aún peor es que ni siquiera envió a un oficial de policía o algo después de esta llamada. Pensó que era solo una llamada accidental y que nada estaba mal, pero ese no era el caso. Mientras tanto, Jordan fue a clases y volvió a casa poco antes de la 1 p.m. esa misma tarde, pero se detuvo en seco cuando notó que la cerradura de la puerta de seguridad estaba rota. Una cosa sobre Brittany era que ella era muy consciente de la seguridad. Siempre echaba el cerrojo a la puerta y revisaba las cerraduras de las puertas y ventanas varias veces antes de calmarse. Por lo tanto, esto fue muy extraño y alarmante para Jordan ver. Con el temor invadiendo su mente y cuerpo, Jordan entró al apartamento llamando a Brittany. Al acercarse al dormitorio, quedó atónito ante lo que vio. Brittany, de 21 años, estaba inmóvil en el suelo junto a la cama. Un histérico Jordan llamó al 911 finalmente. Ese fue el momento en que los investigadores y los servicios de emergencia llegaron al lugar. Los oficiales de policía presenciaron a un angustiado e inconsolable Jordan rogándoles que ayudaran a Brittany. Se le escuchó repetidamente afirmando ser la persona más amable que jamás haría esto. Es tan desgarrador y terrible pensar que Jordan vio a su prometida, la persona con la que quería pasar el resto de su vida, en un estado tan terrible, y eso también en su propia casa, ni más ni menos. Brittany estaba viva y sonriendo hace solo unas horas. Pero ahora se había ido. La escena mostraba signos de que Brittany había luchado contra su atacante, pero sin éxito. Y al final le quitaron la vida. Inicialmente, los investigadores creyeron que era un robo por la cerradura rota de la puerta, pero no se robaron objetos de valor. Además, a los detectives les pareció raro que los ladrones se enfocaran en los universitarios. No tenía sentido. La mayoría de los universitarios no tienen mucho dinero, por lo que no vale la pena intentar robarles. Ya hacen lo posible por sobrevivir. En ese entonces, Madison tenía un problema con personas sin hogar que ingresaban a las viviendas y robaban pertenencias, a pesar de ser una zona relativamente segura. ¿Alguien entró al apartamento de Brittany? Si ese era el propósito desde el principio, ¿por qué terminaron con su vida y no se llevaron nada? Para obtener respuestas, los investigadores comenzaron a trabajar. Limpiaron el lugar y encontraron muchas huellas dactilares, pisadas y muestras de ácido desoxirribonucleico desconocidas. La policía estaba en la investigación e hicieron todo lo posible para recopilar la mayor cantidad de pruebas posible. Pero interrogar a personas sin hogar, especialmente a cientos, iba a ser una lucha, y larga. En ese tiempo, la gente de Wisconsin era muy tolerante con las personas sin hogar. Tenían una política de puertas abiertas para que las personas sin hogar encontraran refugio y organizaron eventos para la comunidad en dificultades, recaudando dinero y repartiendo comida. Aunque era algo muy bonito de hacer, muchas personas tenían miedo de que no todos los sin hogar fueran amables, ya que algunos de ellos podrían haber cometido delitos violentos y no se oponían a hacerlo de nuevo. Por desgracia, se supuso que Brittany había sido atacada mientras ayudaba a una persona sin hogar. El Departamento de Policía del Condado de Madison también estaba recibiendo mucha presión del público porque había otros 3 asesinatos muy similares y sin resolver en la misma área antes del ataque a Brittany. La gente estaba muy preocupada no solo por el asesino en serie suelto, sino también por la incapacidad policial para resolver los casos. Además, la breve llamada de Brittany al 911 fue el principal tema de controversia. Brittany hizo la llamada telefónica, probablemente antes o durante el ataque, lo cual es desconcertante. Pidió ayuda, pero el operador le colgó a una mujer en peligro sin enviar a un oficial para verificar su estado o llamarla de vuelta. Me parece una locura, especialmente considerando que la estación de policía estaba a solo 2 cuadras de distancia. No hubiera costado mucho para que un oficial simplemente pasara y verificara. Todos estaban molestos con la policía, especialmente con el sistema de emergencias 911, con razón, ya que esta línea fue creada para rescatar a las personas del peligro, a tiempo.
pero cuando Brittany buscó ayuda, fue completamente ignorada. Ahora, la operadora se defendió y dijo que había devuelto la llamada a Brittany, pero resultó ser una mentira. Devolvió la llamada a un número completamente distinto. Y lo que pasa es que, si la operadora simplemente hubiera confesado esto y admitido que cometió un error, bueno, eso sería una cosa, pero tener la audacia de mentir al público al respecto, eso simplemente es inexcusable. Como si las cosas no pudieran empeorar. La investigación también estaba estancada. Seguro que los investigadores estaban interrogando a montones de personas sin hogar y tenían su lista de sospechosos, pero la investigación parecía haberse detenido tras todo el debacle del 911. Los detectives enfrentaron una demanda que fue presentada por 4 medios de comunicación, a saber, el Journal Sentinel, el Wisconsin State Journal, WTMX-TV y WFSC-TV en Madison, y todo este drama duró alrededor de un año. Para el 2009, incluso la llamada que Brittany había hecho al operador del 911 ni siquiera se había hecho pública. Pero una transcripción de la llamada fue parte de los documentos judiciales. Pero esta transcripción no era más que una descripción de la lucha audible y los gritos sofocados. Los documentos judiciales nos revelan información sobre esta llamada y los eventos que la originaron. En este punto ya había un par de personas en el radar de la policía. Los sospechosos incluían a algunos hombres como Thomas Cosgrove, Jeffrey 500 Ball y Chauncey Mack, entre algunos otros, y todos ellos eran personas sin hogar y se consideraban violentos. Algunos fueron atrapados irrumpiendo en las casas de las personas y en establecimientos públicos. Tenían armas y sonaban sospechosos, pero cuando fueron registrados y se obtuvo su ácido desoxirribonucleico, ninguno pudo ser vinculado a la escena del crimen. A pesar de sus comportamientos sospechosos y su violento historial criminal, no fueron ellos quienes atacaron fatalmente a Brittany. La investigación se ralentizó durante un par de meses más. Eso fue hasta que llegó una pista y fue algo así como un avance en el muy confuso caso de Brittany. Un informante reportó ver a un hombre llamado David A. cerca de donde atacaron a Brittany. Llamar. Tenía un extenso historial de crímenes violentos. Primero que nada, era un adicto. Tenía varios DUIs y también fue condenado por forzar a una mujer. Para empeorar las cosas, la policía lo interrogó casi 6 veces sobre el ataque a Brittany, pero cada vez había sido absuelto. Testigos lo vieron en el área cerca de cuando atacaron a Brittany, pero parecía que solo iba de puerta en puerta pidiendo dinero para arreglar una llanta ponchada. Pero en realidad planeaba usar ese dinero para alimentar más su adicción. Así que los investigadores no tenían nada sobre David en este punto, aparte de algunos testigos que lo vieron en la misma área. Pero no hay nada malicioso en estar en un área donde se cometió un horrible asesinato. Es solo un caso de estar en el sitio y momento incorrectos. Ahora, aunque los detectives tenían toneladas de evidencia en forma de ácido desoxirribonucleico, tienes que recordar que estamos hablando del 2008. La tecnología del ácido desoxirribonucleico no era tan avanzada como ahora. Esto implicaba que la policía y los seres queridos de Brittany debían esperar. El tiempo pasaba de manera excesivamente lenta para la afligida familia Zimmerman y temían que nunca encontrarían a la persona detrás de la brutal muerte de su hija. Bueno, eso fue hasta el 2014, 6 años después del trágico fallecimiento de Brittany, cuando finalmente hubo una coincidencia de ácido desoxirribonucleico. Se halló ácido desoxirribonucleico masculino en la manga de la camisa de Brittany, que en 2014 coincidió con alguien. Aún más alarmante, la persona coincidente era alguien a quien la policía había interrogado varias veces. Y ese ácido desoxirribonucleico pertenecía nada menos que a David Cole. Seis años después del fallecimiento de Brittany, hubo un progreso tremendo en la investigación. Irónicamente, para entonces, David ya no merodeaba por las calles. De hecho, estaba tras las rejas por la enésima condena por conducir ebrio. Pero había un problema. Su ácido desoxirribonucleico no coincidía completamente. Debido al largo tiempo transcurrido desde el ataque fatal a Brittany, la coincidencia parcial de ácido desoxirribonucleico no bastó para condenar a David por el asesinato. Y para un juicio exitoso, esencialmente necesitaban que David confesara. ¿Pero David hizo eso? Bueno, por supuesto que no. Pero apareció un amigo de David, también un delincuente condenado. ¡Qué sorpresa! Y su nombre era Andrew Scholes.
era un recluso en la institución correccional federal Gilmer en Glenville, West Virginia, encarcelado por posesión ilegal de armas de fuego. Según Andrew, David había confesado haber matado a Brittany, pero no iba a decir nada más. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de que Andrew no iba a delatar a David, a menos que obtuviera algo a cambio, y él quería salir de prisión, lo cual no iba a ser tan simple como chasquear los dedos. Es tan frustrante ver que alguien está aprovechándose descaradamente del dolor y el trauma de una familia para su propio beneficio. Hasta la madre de Brittany, Jean, rogó a Andrew que apoyara el bien común y contribuyera a hacer justicia para Brittany. Pero Andrew no se inmutó. Y así, este rayo de esperanza se desvaneció lentamente porque los detectives sabían que Andrew no iba a ceder y solo estaba desperdiciando el tiempo de todos. La policía se negó a liberar a Andrew de la prisión y a llegar a un acuerdo con él y con razón. Al final, su plan falló y terminó en prisión de todos modos. Felicitaciones a los investigadores por su firmeza en este caso. En agosto de 2017, Andrew, quien había sido liberado bajo libertad condicional en 2015, falleció en un accidente de motocicleta, lo que significaba que la familia Zimmerman ya no obtendría respuestas de él. Mientras tanto, David continuaba su enfermizo juego de gato y ratón con la policía. Insinuaba haber asesinado a Brittany, pero no lo admitía del todo. Sus respuestas eran vagas, lo cual es enfurecedor. Los detectives creían tener a su sospechoso, pero requerían más evidencia. Para aumentar la frustración, David estaba programado para ser liberado en 2021, por lo que la policía tenía que hacer algo rápido antes de que él estuviera totalmente libre. En efecto, eso sí ocurrió. El 20 de marzo de 2020 se realizó una detención en el caso de Brittany. ¿Y qué crees? La persona esposada era David Cole. La tecnología avanzada de ácido desoxirribonucleico obtuvo una coincidencia del 100% con el ácido desoxirribonucleico de David hallado en la ropa de Brittany. Finalmente, no tenía sentido que David huyera. Si él no estuvo involucrado en la muerte de Brittany, ¿por qué su ácido desoxirribonucleico estaba en todo su apartamento? La policía, 12 años después del ataque y trágico final de Brittany, finalmente obtuvo una confesión de David. David dijo que estaba en el área pidiendo dinero de puerta en puerta. Entró brevemente a la casa de una mujer por la puerta abierta, pero salió de inmediato cuando la encontró dentro y ella le pidió que se retirara. Su próxima parada fue el apartamento de Brittany y entró a la fuerza ya que la puerta estaba cerrada y David pensó que no había nadie en casa. Cuando se encontró con Brittany en el apartamento, inicialmente no pasó nada malo, contrario a lo que se cree comúnmente. Le pidió dinero a Brittany, quien no tenía efectivo a mano, y estaba a punto de irse cuando le pidió en el último minuto usar el baño. David insistía en que no planeaba lastimar a Brittany en ese instante. Brittany le permitió ir al baño. Al salir, después de hacer sus necesidades, vio a Brittany en el teléfono, posiblemente llamando al 911, lo cual era comprensible. ¿Te imaginas que una persona sin hogar irrumpa en tu casa mientras estás presente? Brittany estaba asustada y buscaba ayuda. Pero fue entonces cuando David entró en pánico. No quería regresar a prisión por otro crimen. Fue entonces cuando decidió quitarle la vida a Brittany. La dominó, provocando que Brittany soltara el teléfono, impidiéndole pedir ayuda al 911. Después la llevó a su cuarto y le quitó la vida con sus manos y un cuchillo de cocina que tomó de la cocina de Brittany, lo cual es devastador. Tras lo inimaginable, David se marchó del apartamento. Pero aquí hay otro detalle muy desgarrador que solo te hace sentir más furioso con el operador del 911. Si recuerdas, Jordan encontró el cuerpo sin vida de Brittany en el suelo cerca de la cama, pero David dijo que dejó a Brittany sin emociones encima de la cama. Es posible que Brittany aún estuviera viva e intentara arrastrarse fuera del cuarto para buscar ayuda. Estaba en su apartamento con heridas mortales, esperando la ayuda. Desafortunadamente, ninguna patrulla acudió a su domicilio tras su llamada, por lo que nunca llegó. Y trágicamente, Brittany sucumbió a sus heridas. No puedes evitar sentir una ira incontenible hacia este aspecto cuando recuerdas esa llamada al 911. Si el operador hubiera enviado ayuda, quizás la vida de Brittany podría haberse salvado. Aunque el final de Brittany fuera inevitable, quizás su caso se habría resuelto antes si un oficial de policía la hubiera revisado tras la llamada. Después de su confesión, David, de 56 años, inicialmente se declaró inocente, pero cambió su declaración a culpable en 2023, tras un aparente cambio de corazón después de meses de introspección. Por primera vez, David decidió hacer lo correcto.
Pero no aplaudan a este hombre. Recuerden, él causó este lío en un principio. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio en primer grado de Brittany Zimmerman, de 21 años. Después de la sentencia, la familia de Brittany resumió bastante bien qué tipo de monstruo era David. Jean continuó diciendo, cito, David Cole no es más que un pedazo de piel sin valor y un asesino. La familia Zimmerman ha sido condenada a vivir sin su hija. Se derrumban al pensar en Brittany, y como nunca podrá graduarse de la universidad, por lo que tanto se esforzó. Nunca caminará por el pasillo y dirá sus votos a Jordan, el amor de su vida, y nunca podrá construir su vida, convertirse en doctora, salvar vidas o criar hijos. Aunque el dolor es profundo para la familia Zimmerman, los padres y seres queridos de Brittany están en paz sabiendo que el perpetrador nunca volverá a ver la luz del día. Enfocándose en lo bueno, la familia Zimmerman ha luchado para que Brittany siga viva. En sus mentes y sus corazones, Pausa para Brittany es una caminata con perros y recaudación de fondos en Marshfield que se creó en su memoria. Se recaudó dinero para construir un refugio de mascotas llamado Refugio de Mascotas del área de Marshfield o Marshfield Area Pets Shelter, en honor a lo que Brittany habría deseado si aún estuviera con vida. Aunque Brittany quizás no pudo establecer estas cosas sola, el amor que ella compartió con los que la rodeaban, particularmente con los animales, continúa viviendo a través de los esfuerzos de su familia y sus seres queridos. También se creó la beca conmemorativa Brittany Zimmerman para premiar a los estudiantes de último año de la escuela secundaria de Marshfield que quieren asistir a la Universidad de Wisconsin-Madison para especializarse en medicina, que es simplemente la manera perfecta de recordar a Brittany y todo lo que ella era. Estoy seguro de que todos ustedes han escuchado muchas historias inspiradoras y conmovedoras sobre personas sin hogar ayudando a otros y estando allí en momentos de extrema necesidad, pero esta no es ese tipo de historia y no te dejará con una sensación cálida. Simplemente te dejará asqueado porque un hombre que no podía soportar la idea de volver a la cárcel por entrar a propósito en la casa de una mujer inocente terminó con la vida de alguien. No era más que una mano amiga para los demás, es simplemente repugnante. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a Paige Pope-Joy y Paula Harrower, miembros del canal. Si también quieres ser miembro, tendrás acceso anticipado a nuevos videos y es la mejor forma de apoyar al canal. Puedes unirte haciendo clic en el botón debajo del video o en el enlace de la descripción. También tenemos camisetas de historias de crímenes reales disponibles. El enlace está en la descripción. Si disfrutaste este video, echa un vistazo a este otro caso interesante que cubrí y suscríbete. Es gratis y te mantiene al día con mis próximos videos. Pero mi nombre es Ty Notts y nos vemos en el próximo.